La idea es, pues hoy vamos a continuar la conversación sobre este libro, El perfume del viento. Los textos son de Triunfo Arciniegas y las ilustraciones son de Juan Camilo Mayorga, y Juan Camilo nos está acompañando hoy y pues estamos muy contentos, bueno, es editorial Lo que leo. Estamos muy contentos de poder estar acá conversando y preguntándole muchas cosas al ilustrador porque surgieron bastantes curiosidades en la sesión del jueves. Entonces, pues, lo primero que quería preguntarte, Juan Camilo, es que nos contaras un poquito de tu formación, de qué Ujú. estudiaste, un poco como en general. Dale, listo. No, pues primero, pues les agradezco a todos haberme invitado a la charla, pues a conversar un poquito del libro. Yo me llamo Juan Camilo Mayorga, estudié diseño gráfico en la Universidad Nacional y nada, pues desde los últimos años he estado pues ilustrando libros, digamos, un poco, entré pues a ilustrar libros no queriéndolo mucho, o sea, por supuesto la ilustración sí siempre fue como mi herramienta desde la universidad, digamos, como mi manera, digamos, de resolver mis proyectos de diseño, pero pues como tal yo nunca me vi o me imaginé, digamos, en una agencia de diseño haciendo como lo propio que, digamos, hace un diseñador gráfico, sino como que siempre, pues para mí el dibujo, las artes plásticas, de la pintura, pues la literatura de alguna manera, pues era como lo que era más afín a mis intereses y de alguna manera por ahí se fue como yendo lo que estaba haciendo. Entonces en ese último semestre de universidad, pues tuve la oportunidad de empezar a hacer mi primer libro con la dirección de María Fernanda Paz, que fue pues la primera editora que vio mi trabajo y pues me dio la oportunidad de publicar. Y entonces ahí pues, digamos como que arrancó la cosa y pues en los últimos años he estado ahí pues con mucha fortuna trabajando con gente, aprendiendo mucho e ilustrando pues diversos textos, entre ellos este que es un texto que quiero mucho, que pues fue importante para mí desde que recibí el texto, pues sabía que era un reto lindo para ilustrar digamos, desde ese tono que tiene el texto y las líneas de triunfo. Pero entonces, ¿cómo fue ese momento de aterrizar en la ilustración? O sea, cuéntanos un poco esa primera, de pronto sobre ese primer proyecto, o en qué Claro. momento dijiste, quiero ilustrar un libro, ¿cómo fue Claro. ese momento? Digamos que yo estaba en la U y en la universidad y ahí pues coincidí con mucha gente que tenía los intereses afines al libro álbum, o sea, todo lo que tiene que ver con la literatura infantil y la ilustración. Ahí en la universidad, mi maestro Carlos Riaño y un amigo, pues que es un ilustrador también conocido, que es Diego Sánchez Dipacho, yo los conocí ahí, pues nos hicimos amigos y empezamos como a intercambiar ideas. Les mostré pues lo que yo estaba haciendo, que en ese momento pues no eran pues, unas ilustraciones de otra manera, pues, pero pues digamos que sí el interés siempre fue estar como metido pues en el ambiente como del análisis de los libros, en este taller de énfasis de la Universidad Nacional. Mi maestro Carlos Riaño tiene un espacio, digamos, de análisis, de ilustración, sobre todo enfocada en los álbumes ilustrados y pues nada, a mí me gustaba botar como mucha corriente ahí en ese espacio y sí que empecé como bueno, dije, yo quiero ilustrar, o sea, lo quiero ilustrar libros, como es este cuento, o sea, estaba haciendo como aproximaciones y experimentaciones técnicas con, pues, digamos, las técnicas propias de la ilustración, la acuarela, el dibujo, el wash, los acrílicos, y pues con mucha motivación, porque pues siempre me iba, digamos, no solo en ese espacio que les digo de la universidad, sino después me iba pues al centro, a las librerías, a ver libros, a hablar. En ese momento Lucas Inzañares, que es el encargado ahorita de Mr. Fox, él estaba de librero en el Fondo de Cultura y pues yo iba allá siempre todas las tardes a hablar con él de libros, a hablar de ilustración y me metía pues a la sala de la Luis Ángel a ver, como, no sé, a un poco ese espacio de ver los libros tranquilamente y analizarlos un poco desde la imagen también. Y ya, digamos que ahí fue como empezando. El primer proyecto, les decía, que lo tengo acá, es este libro que se llama Nicolás aprende los números. Es un poema bellísimo
de Dario Jaramillo Agudelo, y fue el primer libro que ilustré. Como ven, pues es muy distinto, digamos, la aproximación, esa primera aproximación, porque, digamos, en el primer momento de ilustración que hice en los primeros años estaba haciendo muchas cosas con acuarelas y, como les decía, con pigmentos, y eso fue pues gracias a Mafe, a María Fernanda Paz, que, digamos, ella vio mi portafolio y pues me propuso ilustrar el texto. Yo no me había graduado de la universidad, de hecho, pues hizo parte de mi trabajo de grado, entonces es un libro pues que quiero mucho y bueno, ahí empezó como esa experimentación técnica de las acuarelas, de la ilustración. Gracias por compartirnos ese primer proyecto. Personalmente me encanta ese librito Sí, yo de... también. Ok. Bueno, los libros tuyos generalmente ilustran, o los que conocemos, los lectores, ilustran textos de otros autores. ¿Tienes algún proyecto tuyo 100% en el que tú también seas No, autor? no, mira que pues no es algo como que descarte, digamos, pero yo me siento como asumiéndome como ilustrador, digamos, y tengo algunas ideas. Claro, uno siempre como ilustrador tiene ideas de proyectos, de libros que quiere hacer como autor, pero digamos que no es una cosa como que me afane tanto, digamos, publicar algo mío con texto de ilustración, porque, digamos, siento un profundo respeto por el oficio de escribir, y pues yo no soy escritor, digamos. Siempre me he sentido como interpretando los textos desde las imágenes. Creo que es mi medio, pues como que me siento bien es desde lo que sé hacer, desde las imágenes, y por ahí como que siempre ha sido la manera. Entonces, pues como te digo, no tengo algunas ideas ahí que hace mucho están ahí como en remojo, pero pues siento que tiene que ser una cosa como tranquila, como espontánea, y pues que sea como en un punto en que me sienta seguro de que es un buen proyecto, es una buena idea, pero realmente no es algo como que tenga así, digamos, que quiera hacer así. Entonces me siento bien, digamos, trabajando los textos de otras personas, y he tenido pues la fortuna de trabajar con amigos, con pues este texto de Triunfo, que pues, es un gran escritor. He trabajado pues con Jairo Buitrago, pues con Beatriz Elena también. Ella también hicimos un proyecto muy lindo que es una antología de poesía, y nada, eso. O sea, me siento bien ahí en ese punto, asumiéndome como ilustrador. Bueno, ahora entremos un poco en materia en el perfume del viento. Cuéntanos cómo fue un poco el proceso creativo del libro, si fue diferente a otros proyectos que tuviste antes, cómo fue precisamente este proceso con el perfume del viento de Triunfo. Pues mira, ese libro yo recibí el texto como a finales del 2016, y lo empezamos a hacer en el 2017, que fue el año en el que se publicó a finales. Sí que pues primero, como les decía, apenas recibí el texto dije, no, yo lo quiero ilustrar, porque apenas una de la primera lectura dice, no, aquí hay como pues un tono poético, como un factor emocional que de entrada pues tiene el texto. Ya las mismas versos de Triunfo, pues así que yo digo, no necesitan ilustrarse, pero digamos que por eso mismo sentí de alguna manera un reto bonito, a ver yo cómo lo podía asumir, y si fue distinto de cómo lo concebí en comparación con los anteriores, porque como les decía, yo estaba asumiendo todos los proyectos con acuarela, estaba resolviéndolos todos con la experimentación que estaba haciendo con los pigmentos, pero en ese momento pues también siempre he tenido como el interés del dibujo, el dibujo en línea, ha sido algo que siempre he hecho, estos dibujos, digamos, desprevenidos, como un poco medio bocetados, pero siempre he estado como paralelo a la experimentación de la acuarela. Entonces dije, pues no sabía, bueno, este libro lo hicimos, por supuesto, en equipo con Ana María González, que fue la editora, y Camila Cesarino, que con ella también ya había trabajado en proyectos anteriores. Y bueno, le propuse un poco a Camila, le dije como, ¿qué te parece si hago unos dibujos muy sencillos? Porque realmente yo no quería recargar la historia, o sea, no quería ponerle elementos a las imágenes que no fueran necesarios. Yo quería hacer una cosa como con los mínimos elementos, porque sentía que el texto ya tenía pues suficiente carga, no solo como el propio texto, sino incluso en las páginas, pues ya visualmente el texto ocupaba una importante ahí, digamos, en la diagramación. Entonces dije, yo quiero es como darle la mano al texto
con unos dibujos muy sencillos, unas masas de color como muy insinuadas, y siento que puede ser así. A Camila pues le pareció buena la idea, porque ya le mostré como unos dibujos que había estado haciendo en ese momento, como en un viaje que hice, y ella pues de hecho me dijo, pues hazlo así. O sea, yo siento que el estilo de dibujo le puede ir bien al libro, y realmente pues fue una cosa un proceso muy tranquilo, como muy fresco. O sea, no, nunca sentí como que me ganara, como que me dejara, o sea, que se me superara un poco, porque a veces eso pasa, me pasa que siento que hay un punto donde me bloqueo con los textos, y tengo que dejarlo ahí reposar, pero pues este fue realmente una cosa muy natural. Y nada, ese fue de los, pues como de los primeros proyectos que dije, bueno, voy a hacer otro estilo. O sea, aquí ya pues no voy a usar acuarelas, no voy a usar, sino simplemente unos dibujos muy tranquis. Los bocetos, pues de hecho tengo algunos bocetos allí del storyboard primero, que pues, cuando se los mandaba a Camila y tenía la revisión con Ana María, pues eran realmente del boceto al final no había demasiada diferencia, pero sí que me he sentido bien haciéndolo así. O sea, porque también es como un interés mío desde hace mucho tiempo, como explorar ese dibujo, digamos, de la línea, de esos grandes ilustradores que en su obra tienen esos dibujos donde la línea vibra. Entonces, pues decidí hacerlo por ese lado, irme por ese lado. Bueno, creo que Si funcionó. quiere, para los asistentes les cuento que pues Juan Camilo está hablando de Camila Cesarino, y ella es como la directora de arte, diseñadora de esa colección, y fue la directora de arte del libro. Entonces hace como su papel de edición, de editora también. Y entonces, pues ahí ese es un personaje del que no habíamos hablado en estas sesiones. Hemos hablado como con los editores directamente, pero una figura de diseñadora y de directora de arte, pues también es clave en algunos proyectos. Por supuesto. Y pues nada, a mí como ilustrador, como les decía, yo, pues por supuesto, Ana María estuvo siempre, Ana María González, que fue la editora, siempre estuvo, digamos, dirigiéndolo, pero yo me entendí prácticamente siempre con Camila, porque pues ella, digamos, también pues es diseñadora. Entonces, digamos, podíamos tener un feedback ahí de la imagen, y ella, por supuesto, ya había trabajado con ella, y tiene, pues, digamos, un criterio para los libros álbum, como que yo me dejé dirigir bien por ella. Y pues sí, digamos que con ella, pues la figura del director de arte, pues es, pues a la final, digamos, son un trabajo en equipo. Realmente no es como soy el ilustrador y vengo a imponer lo que quiero hacer. No, o sea, no, pues por lo menos yo no lo hago. O sea, sí trato como, bueno, demostrar lo que me interesa en ese momento, pero siempre pues como entendiendo que uno hace parte de una cadena, de un equipo, y que uno tiene como una responsabilidad con el libro, y no como con una imagen de autor. No sé, pues yo lo que les digo, me considero como que hacer parte y proponer y aportarle desde lo que yo puedo hacer al libro. Entonces, pues no sé si están viendo mi pantalla. Hay algo, Sí, pues la eso es estamos viendo. como les digo. Ese es el storyboard como de lo primero que se me ocurrió, y realmente de ahí al final, pues sí hay como obviamente hay una línea, un dibujo un poquito más pensado, como sí, más pensado, pero no necesariamente más elaborado. Pero digamos que yo trato de resolverlo de esta manera. Entonces, si ustedes pueden ver ahí, incluso esto pues ya está con el texto, pero digamos que cuando estoy haciendo los libros, sí, yo trato como de resolver en este tipo unos dibujos muy rápidos, y un poco ir entendiendo como qué partes son las que quiero que destaquen de alguna manera. Y pues en el libro, por supuesto, hay demasiados elementos de los que yo me podía pues valer, ¿no? La estatua, la banca donde se sienta Apo, digamos, ese parque, ¿no? Que de alguna manera yo quería recrear. Y pues es que el libro de alguna manera es una alusión al tiempo, no como unidad de medida, sino como un elemento, digamos, de experiencia vital y de recuerdo, como un contenedor de recuerdos, sobre todo, y entonces eso era lo que quería de alguna manera, pues con el símbolo del árbol, que en una de las, pues bueno, está el parque, pero pues los pájaros, por supuesto. Y cómo ilustrar el viento. Es que, digamos, siempre fue como mi pregunta, como cómo hacer sentir el sonido de las hojas, que estaba como siempre ahí, entre el texto. Entonces, pues nada, se me imaginé como un parque y un barrio,
que puede ser un barrio acá de Colombia, cualquier barrio de un pueblo, una cosa muy pues de acá de Latinoamérica. Y el árbol, digamos que como que yo me centré mucho en esta imagen que, digamos, sí quería como desde la ilustración aportar, a darle una segunda lectura o que las imágenes tuvieran ese segundo código de lectura. Y en esa ausencia que propone el texto de Triunfo, yo quise hacer la contraparte como cuando pasa esto, que aquí hay un punto, digamos, incluso en el color, yo en las primeras páginas, si ustedes se dan cuenta, hay como el código de colores de tonos cálidos, de amarillos, naranjas, y llegamos a esta en donde pues se están como alando este árbol, lo están arrancando de su raíz, cambia el color a como azul, tonos fríos, de alguna manera quería que se sintiera desde el color eso que está ahí puesto como que no se ve, no se dice, pero es ese vacío que deja don Jacobo, es esa ausencia total que hay ahí y que desde la imagen pues yo quería al menos en una parte sí darle ritmo al libro, que hubiera como una pausa y que uno se pudiera detener a verla. Entonces pues nada, La, como la les digo, ahí paleta, la paleta de colores la tuviste como desde el inicio o cómo llegaste no. a esos colores. No, de hecho es que, bueno, es que no tengo cómo mostrarles las primeras, porque al principio incluso hice algunas propuestas con acuarelas y eran pues digamos, yo también tuve un momento en que dije, pues quiero resolver el libro como con mucho color, no, que no tengo en este momento esas imágenes, pero después como que, pues que ese es otro momento del proceso del libro, de volver a leerlo y de digamos, llegar como a un punto donde, bueno, tengo esto concebido, más o menos sé, pero uno lo deja como reposar un tiempo y cuando vuelve a retomarlo, pues tiene otra mirada, de pronto hay cosas que yo mismo me doy cuenta que de pronto no eran necesarias y fue ahí, digamos, en esa segunda lectura, bueno, una relectura que hice como de mis bocetos y otra vez de leer el texto con cuidado, dije, no, pues o sea, quiero eliminar el color, eliminar y me voy a quedar solo con los dibujos y entonces la pregunta era, ¿cómo hago, o sea, qué recurso utilizo para que se sienta que así sea sutil, se sienta ese cambio, como ese transcurso, ese transcurso del tiempo y ese cambio que hay ahí, esa ausencia. Entonces dije, bueno, pues el color puede ser una opción, un cambio de paleta de las primeras páginas a cuando pasa, está el texto, el verso de donde ya no está un Jacobo, ahí desde ahí dije, bueno, puedo hacerlo con azules, como otros tonos, y es una cosa muy sutil que no sé si en la lectura, digamos, una la coja de uno, los lectores lo entiendan o lo vean, pero pues me pareció que podía ser un recurso que podía estar ahí vibrando desde el color. Sí, el color nos llamó la atención en la conversación pasada y también la estatua. Nos llamó la atención la estatua y como el rostro de la estatua que cambia, o sea, sutilmente cambia, Sí, pero no sabemos si sí cambia o no cambia. Sí, es como un guiño muy sutil, pero nos gustaría que nos contaras la estatua, porque pues primero es un elemento que está constante, ¿no? En toda la historia. Es muy central, es lo que permanece en ese ujú. transcurrir del tiempo del que tú hablas. ¿Hay algo allí con la estatua que pensaste o salió así? Digamos que sí quería como que esa estatua también diera cuenta de ese paso del tiempo, ¿no? O sea, cómo yo lo podía resolver pues en, no sé, en 16 dobles páginas o 32 páginas el paso digamos, de toda la vida del personaje, del niño, pues, ¿cómo podía yo hacer eso? O sea, que en las últimas páginas se sintiera que había pasado mucho tiempo. Entonces, me parecía que la estatua podía jugar un papel importante ahí y pues nada, si ustedes se dan cuenta en la última página ya la estatua se ve como se le ha caído, o sea, está quebrada, tiene pues grietas. Entonces, digamos que ese fue como la razón de que la estatua fuera como un código ahí importante en el libro, pero no más que eso, realmente fue como, bueno, ese va a ser como también uno de los contenedores que va a ir llevando la lectura de las imágenes a eso que yo quería, como
pues, que pasó el tiempo, no, pues aparte obviamente de eso que vemos en esa última imagen, que pues es el niño ya digamos como asumiendo el ciclo, como un círculo, ¿no? Era don Jacobo el que se sentaba ahí, este, creció, pues pasó toda su vida y él va, se sienta en esa misma silla y es como eso, ir pasando un poco el ciclo, pero que todo va como que se va asumiendo una nueva, no sé, dinámica, no sé, pero era eso, intentar mostrar como con la estatua el paso del tiempo, esas estatuas que uno ve como esa pátina que son olvidadas, bueno, no sé, es como un registro del tiempo. Tú dijiste que cuando recibiste el texto de una vez dijiste quiero ilustrarlo, pero en el proceso de la ilustración quisiéramos y nos preguntamos el jueves cómo sentiste, cómo te sentiste, qué sentimientos te produjo ilustrar un texto pues que genera unas emociones fuertes, es triste, tuvimos pues mucha reflexión alrededor de imágenes muy profundas, muy tristes. Entonces, como ilustrador, ¿cómo asumiste en tus emociones y en tus sentimientos esas imágenes poéticas, esos sentimientos tristes, esa historia? Pues bueno, realmente creo que el texto mismo ya me puso a mí a pensar en eso, en el tiempo, a veces lo efímero que es, digamos, uno siente que pasa mucho tiempo, pero realmente pues en una gota, de, no sé, en algo muy, sí, como algo muy corto, en una unidad visual muy corta. Entonces, esa fue lo que, digamos, mi reflexión, como el tiempo, pensar como en el tiempo, como en esas imágenes que a veces uno ve como que están en alta velocidad, como a cosas que pasan en la mente de uno a un ritmo lento, pero cuando, no sé, siempre lo pensé como cuando uno ve esos videos no sé, de cosas que son tardan mucho, pero están como puestas a doble o la tercera velocidad, que se ve todo como pasando así muy rápido. Esa imagen siempre, digamos, la tuve como en la cabeza, como es eso, la reflexión de cómo pasa el tiempo, pues la vejez, digamos, todo lo que ha sido la vida en perspectiva de un viejo que se va a sentarse pues en una banca y a ver pasar la vida de alguna manera. Entonces, pues esos eran como lo que estaba ahí vibrando mientras lo dibujaba, mientras hacía pues bocetos, un poco cómo llegaba don Jacob. Pues al principio era como otro señor, o sea, no, como que no lograba dar como con un personaje que yo me sintiera cómodo, que fuera para mí don Jacobo. Bueno, aquí me acordé mucho porque mi abuelo se vestía así. Era un señor que hasta viejo siempre se ponía su vestido de paño, se iba a los cafés del centro de Bogotá. Y la referencia sí fue mi abuelo. Realmente ahora que me acuerdo, ese fue un punto como que dije, bueno, incluso algunas fotos también las revisé y sí, don Jacobo en esa vestimenta como muy de cachaco, chapado a la antigua, pues sí, me acuerdo mucho de mi abuelo cuando se iba por allá a los cafés del centro y siempre lo veía como con las pintas, o sea, desde que se levantaba se ponía su vestido de paño y era un poco eso, un don Jacobo. Entonces, esa fue una de las referencias que queríais poner sutilmente. Eso, de alguna manera, ahí fui armando pues como ese pequeño universo, pues ese barrio donde pasa la historia, ¿no? Están ahí, está el personaje, el niño con sus amigos, pero a la par está pasando toda la vida de este señor, y que eso muchas veces uno no se da cuenta, ¿no? Uno sale a la calle, interactúa, bueno, cuando se podía, pero, pero uno no se da cuenta o bueno, como que hay demasiadas historias ahí y eso pues a los ojos de un ilustrador es fascinante, ¿no? O lo mismo que la persona que nos estaba escuchando desde el Transmilenio, con el Transmilenio también, no sé, las personas que se sientan, todas las historias que hay por contar en un solo espacio. Entonces, eso era un poco lo que estaba vibrándome a mí en la cabeza en ese momento que estaba como resolviendo el libro.
O sea que no hubo un lugar específico en el que te inspiraras para hacer las No, ilustraciones, o sea, simplemente fue como tomar de varios referentes y recuerdos sí, y no es sí, como... Ujú, ujú. Sí, ok, no, yo digamos que eché mano pues de como más una proyección mía de un lugar imaginado, como que me gustaría donde pasara la historia, pues digamos sí, lo centré, digamos, la idea era, nada, quería que el parque se sintiera como, no sé, un parque de Bogotá o de un pueblito de Colombia, de esos parques que son centrales en los pueblos. eh, pero tampoco quería que fueran demasiado específico, con demasiados detalles que dieran cuenta de un lugar en específico, sino, perdón, una cosa que estuviera latente ahí y fue más una proyección, como ok. no más que eso. Mm, tú hablaste de la línea y fuiste de, digamos que hablaste de algo que nos llamó muchísimo la atención en la conversación. Y bueno, tú contabas que primero tus primeros proyectos eran más una exploración de la acuarela y que decidiste entrar a la línea y a esa simpleza de la línea Ujú, en este libro. Y nos llamó mucho la atención porque un comentario que salió fue, aunque es una línea muy simple, es muy sencillo, la expresividad de los rostros, por ejemplo, es muy viva, o sea, se logra con esa línea sencilla contar y decir muchísimo y no se necesita como un montón de elaboración, pues, ujú. o por lo menos aparente, para lograr transmitir esa expresividad. Entonces, pues te quería compartir eso y que nos contaras porque entre las asistentes hay pues personas que les interesa la técnica, cómo es el proceso detallado de la ilustración. En este caso, si primero hiciste, bueno, ya nos contaste que primero hiciste los bocetos, pero entonces cómo aplicaste el color, un poco ese proceso. Mm, yo, pues sí, pues me alegra que eso se sienta, eso que hablas sobre la expresividad, digamos, de los dibujos, porque sí es algo que a mí me ha interesado siempre explorar, como una intención de no, o sea, que se sienta que no son dibujos ingenuos de alguna manera, o sea, que detrás de eso hay pues muchos dibujos, muchas líneas dibujadas, y eso pues ha sido como un interés de ver a grandes ilustradores que como que son, pues tengo mucho respeto y admiración. No sé, puedo traer a colación pues a Tony Ungerer, que es un gran dibujante, a Javier Mariscal, que es un diseñador, un ilustrador español, grandísimo diseñador, y esos dibujos como que son una provocación al ojo. Bueno, ahora el maestro Pino, que se fue ahora recientemente, son como personajes, digamos, que se dedicaron a buscar como esa línea que vibra desde la expresión y no tanto, pues, o sea, seguramente podían hacer lo que querían con el dibujo de una manera muy figurativa o elaborada, pero a mí siempre me ha interesado como ir como tratar de con los mínimos elementos, como con la mínima expresión, casi como si fuera una firma, como cuando uno firma un documento pues es el puño y letra de uno, que eso pasara en los dibujos, que de alguna manera fuera como una caligrafía visual. Entonces, eso yo lo venía pues explorando mucho, pero me da un poco de susto porque sentía como, no, pues este man está haciendo es como unos bocetos ahí, no tan, entonces me da cosa como se fuera a asumir, pero pues Camila me dijo, no, pues es distinto cuando una persona externa te dice, oye, los dibujos están muy bien, digamos, no necesitas estar dibujando tramas y demasiadas cosas para que se sienta un tono, una mirada. Entonces, como que eso me dio como impulso, bueno, pues de alguna manera lo estoy logrando, por supuesto yo sigo haciendo la exploración, todos los días dibujo, pues reflexiono sobre la línea, pero sí era un poco eso, era eso, plasmar un poco también como mi interés por una línea mía, o sea, que se sintiera muy cercana a mi mano. Entonces, y el color, pues nada, también lo que les decía al inicio, quería que fuera una cosa que tuviera mucho aire el libro, realmente que tuviera, pues, que respirara. No quería colocar demasiado color porque siento pues, que con eso era suficiente, con la línea y ciertas pinceladas de color.
pues era suficiente. Listo, gracias. Bueno, siempre nos surgen en estas sesiones la pregunta sobre el lector, sobre el niño que ve el libro, que pasa las páginas. Entonces, quisiéramos saber qué tipo de lector tienes en mente, como qué querías decirle a ese lector, transmitirle con tus ilustraciones cuando trabajaste el libro. Pues es difícil. Yo cuando estoy ahí ilustrando, digamos, no me pongo un lector en la cabeza, sino como que es más como eso que está en el texto. Realmente pues siento que esto lo puede leer un niño perfectamente y entender sobre o sea, entender de qué va, coger, digamos, las referencias del tiempo, pues pero también es un libro para cualquier público, para cualquier lector. Entonces digamos que yo trato de no pensar tanto en eso cuando estoy ilustrando. O sea, si es un libro que tiene un tema de niños, o sea, no me interesa ponerme un niño en la cabeza porque siento que estoy un poco ahí ya cerrándole posibilidades a la propuesta. Entonces, casi que es una cosa muy, sí, o sea, lo que me esté contando un poco el libro, el texto, pues eso lo pongo, eso siempre se pone como en consideración como con lo que uno tiene en la cabeza, las referencias, la construcción del mundo que uno ha tenido desde niño también, por supuesto, pero pues no es como de mi interés poner un lector X o Y en la mente mientras lo estoy ilustrando, porque pues, o sea, un libro sale, digamos, yo entrego las ilustraciones y eso se va por allá a recorrer un viaje que uno no sabe a qué manos va a llegar. Entonces, esa posibilidad me parece bonita, digamos, me emociona saber que el texto o las imágenes que estoy promoviendo puedan llegar a distintas personas de contextos totalmente distintos en el que yo lo ilustré. Entonces, por eso no, digamos, no sé si sea un error o qué, pero no lo tengo tan presente ni cuando estoy haciendo. Bueno, ya nos hablaste de algunos nombres, pero nos gustaría saber pues, qué ilustradores te inspiran, qué autores, a quién recurres pues, para estudiar, para leer, para inspirarte de Colombia, del mundo. ¿Qué referentes tienes allí que nos quisieras compartir? Claro, no, pues, o sea, algo que hago siempre es estar, bueno, ya no tanto, ¿no? Ya no miro pues como tantos referentes cuando estaba empezando y estaba muy mediado como por cosas que estaban ahí. Eso por supuesto yo me lo permitía y me parece que es importante como ilustrador en el oficio tener esa gente que uno lo emociona, que hace que uno quiera hacer cosas, no necesariamente desde el ánimo, es que me quiero parecer a él o a X o Y, sino pues uno se identifica con ilustradores, autores y me gusta analizar su proceso, como bueno, qué está haciendo este personaje en estos dibujos o acuarelistas. Por supuesto, en Colombia hay maestros de la ilustración. En esta semana le hacían un homenaje a Ibar Dacol, que pues para mí también es un maestro, pues es un autor grandísimo. Y también tiene como sus dibujos están en esa categoría que hacen que a uno le vibre el ojo, le toque la fibra. Y por supuesto también tengo amigos como Diego Sánchez que también compartimos muchas análisis de la técnica, hemos compartido espacios de talleres con él. Él es un colorista grandioso también, entonces como que también me dejó enseñar de mis amigos. Y pues después en la línea, como les decía, hay algunas personas como me gusta mucho ver la obra de Ungerer, hay un ilustrador que hizo muchas portadas para el New Yorker que se llama Saul Steinberg, y él para mí es un poco como esa figura importante del dibujo y de la ilustración que fue un defensor, digamos, de la línea, como el dibujo en línea, muy simple, pero digamos, o sea, ¿cómo lo digo? Pero no simple tampoco, o sea, tenía demasiados elementos, como iba al grano con sus dibujos. Entonces él también, Javier Mariscal, un grandísimo ilustrador catalán de Barcelona. Por ahí se me ocurren, pero lo que les digo, digamos, al principio yo miraba como, pues aparte que ahorita hay demasiados ilustrados, hay mucha gente haciendo cosas muy, muy buenas. Entonces al inicio yo hacía mucho eso, como que miraba muchas cosas, pero hay un punto en que uno pues dice,
o yo dije como, no, bueno, yo ya sé qué es lo que me gusta, como que siempre vuelvo a mis mismos referentes, o sea, esos que me emocionaron en el inicio, pues son los que sigo mirando, sigo repasando qué están haciendo y ya, porque bueno, siento que sí, también uno se puede sobrecargar de cosas en el proceso, como que, bueno, ahora me quiero, esto está chévere y bueno, qué técnica es esta, pero pero sí, también, pues, quería ir como estar más consciente del proceso mío también, o sea, como ilustrador, que es lo que he venido haciendo, pero, pues, siento que todavía estoy en un proceso, pues, de me falta como mucho por decir, o sea, no me gusta decirte que tengo como un estilo o que ya consolidé algo, una obra, o sea, siento que he hecho propuestas de alguna manera en se notan ciertas elementos en los dibujos, en los libros, que yo mismo me voy dando cuenta mientras pasa el tiempo, pero no es como que trate como de decir, no, ya ahora sí tengo este estilo y me voy a ir por ahí. No, como que aparte me gusta cambiar, o sea, no me gusta sentir que hago algo por demasiado tiempo, que eso es otra cosa que yo admiro también, pero que yo no puedo hacer de otros ilustradores, que es, digamos, la tienen clara desde el inicio y es como una marca registrada. A mí a veces ya cuando pasan por, pues también por eso fue que quise hacer distintas los libros últimamente. Yo sigo haciendo acuarelas, pintando en acuarela, las amo, las acuarelas, pero quería darle la vuelta como a la manera en que estaba resolviendo los libros. Entonces, sí, me gusta como cambiar y como se va proyecto, pues asumirlo como con un aire distinto. Bueno, yo quisiera darle la palabra a los participantes si tienen alguna pregunta, algún comentario para Juan Camilo. Yo le quería preguntar si alguna vez en toda su trayectoria se ha sentido así como bloqueado, como que no le sale nada, como que no sabe qué Siempre. hacer. Yo creo que esto o sí, es verdad, o sea, no es por responder fácil, sino, digamos, siempre que asumo un texto o un nuevo libro, un nuevo proyecto, es una lucha realmente para llegar a uno a ese punto donde uno dice, sí, por aquí es. O sea, pues sí, ese poco un lugar común, pero es ese pelear con esa primera hoja en blanco y donde están todas las posibilidades y a la vez está nada, no hay nada, pero es más como de hacer. O sea, siento que no es como que le viene a uno una inspiración, sino es empezar a hacer cosas, así no tengan, yo como que cuando tengo el texto empiezo a hacer cosas casi sin pensar mucho que eso tenga que ver incluso con el texto, sino a poner cosas ahí en ese papel o en lo que esté haciendo para que hayan herramientas de decir, bueno, esto no es, esto de pronto no me gusta tanto, o esto por acá sí es la cosa. Y siento que siempre ha sido una cosa muy de intuición. O sea, no, como les digo, yo no soy, o sea, le paro, sí, sí, tengo como experimentación técnica, me gusta experimentar, pero no le doy tanta bola a la técnica como demasiadas horas que yo pase así, o sea, experimentando, pues siento que no tengo ese perfil de ilustrador que tiene como la paciencia de las imágenes súper elaboradas. Siento que para mí es más por el lado de, bueno, resolví esto como con una intención, un tono visual, como se siente en los dibujos y por ahí se va, pero digamos, antes de ese proceso sí hay muchas horas de conceptualizar, ¿no? O sea, ni siquiera de dibujar, de escribir ideas, de rayar el texto, hacerle preguntas al texto, cosas, y ya después cuando hay como ahí sí hay un marco en el que ya tengo algunas preguntas resueltas, y paso como, bueno, hagamos unos dibujos, qué personaje es este, cómo se va a vestir, le hago preguntas a esos personajes también, y ahí, pues ahí van pasando digamos, los personajes y se va resolviendo. Entonces, pero sí, digamos que siempre o sea, no es como que uno tiene resuelto, yo nunca tengo resuelto, o sea, es una cosa siempre de estar luchando, incluso hasta últimos momentos del libro, casi cuando se va a ir, pero también, como les decía, es una cosa, me gusta mucho pensar que me dejo dirigir, o sea, como que me gusta mucho escuchar que la opinión del director de arte, si se puede, del autor y el editor. O sea, siento que para mí ese es el primer paso, o sea, estar ahí como siempre con el feedback
de las personas con las que estoy trabajando. No es una cosa como que estoy allá y yo les entrego y ya se queda así, no. Me parece que es una cosa de trabajo en equipo y es, en ese sentido sí es importante también escuchar que opinión del trabajo de uno, de las personas que están ahí involucradas. ¿Y el proyecto más retador de lo que has hecho hasta ahora? No sé, siento que pues como han sido todos de alguna manera tienen como su especificidad, su nivel de dificultad en cierto sentido. Yo siento que ese que hicimos con Beatriz Elena, que fue mi primer libro de poesía, que es una antología muy bellísima, selección de poemas colombianos. Y en ese momento, aunque digamos la resolución parecía sencilla, pues primero yo cómo podía darle unidad gráfica o en la ilustración a tan diversos poemas, porque o sea, eran de épocas y autores muy distintos. Entonces, me acuerdo mucho que en ese proceso ese fue digamos, lo más complicado para mí de resolver, aunque digamos fue una técnica muy sencilla, fueron como recortes de papel y dibujo en línea, pero lo que te digo, cada libro tiene su ADN, entonces, pero no siento que haya sido alguno así, no, es que este sí no pude, pues, aunque sí, lo que les digo, ahí siempre hay un punto en los libros en que, uno dice, en que yo digo, "Jue madre, ¿será que esto sí? ¿Será que mejor les digo que se consigan a otro ilustrador?" Porque siento que hay veces que a uno le gana, pero pues nada, es como también confiar en lo que, pues en el trabajo, ¿no? Lo que uno está haciendo como que, y ya, pero sí, siento que cada libro ha tenido su tono, su especificidad, entonces. La verdad, yo siempre quedé muy feliz con las ilustraciones de ese libro. Juan Camilo, pues lo conversamos, pero pues Sí. porque lograr esa diversidad, pero sin que diera saltos, o sea, porque es muy diverso, pero hay una Sí. línea ahí. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Que yo no sé si yo logro con eficacia, pero sí trato de analizarlo mucho y es ese el registro de cuando uno empieza y cuando uno termina, ¿no? Que es a veces le pasan a los ilustradores o a mí a veces me pudo haber pasado que tenía una manera o como, no sé, la mano estaba caliente al inicio del libro y después pasó, como suele pasar en los libros, que pasa tiempo y ya cuando uno lo está terminando, está dibujando o haciendo cosas distintas y el registro del libro es muy importante, desde la página 1 hasta la final, que se sienta que es la misma mano que está haciendo sus dibujos, esas acuarelas. Entonces, pues esa también es otra pelea mía, pues porque como les digo, si se ve que mi técnica es un poco suelta, un poco desprevenida, y hacer eso es para mí más difícil, como tener un registro visual consistente en todo el libro, pero pues siento que le trabajo también a eso, estoy muy pendiente de que los personajes o la aplicación de la técnica sea coherente desde el inicio hasta el final. Yo quería un comentario y es que cuando decías que pues que tú o cuando Valeria te preguntaba si tenías un proyecto pues que fuera con texto e imagen tuyo y tú contestabas, no, pues no me cierro a eso, pero pues me siento muy cómoda haciendo esto. Yo pensaba, pero él es un narrador, o sea, tú eres un narrador de imágenes, porque finalmente, por ejemplo, en este libro uno podría leer la historia sin el texto y es otra historia, o sea, ahí hay una narración. Y yo creo que en Sí, todo. digamos, claro, no, yo, digamos lo pensé cuando Valeria me preguntaba, como, sobre todo como si tengo textos, ahí era donde le decía, pues, no, es que no me siento como escritor, pero de alguna manera sí siento que muchas de las propuestas que tengo ahí son libros silentes, de alguna manera, sí, es narración visual, realmente, entonces creo que si en algún momento lo asumiera así como un proyecto totalmente mío, sería por ese lado, como un libro de imágenes, que siento que es como la herramienta y ¿Alguien es más? desde ahí donde puedo hacerlo. Sí, yo quisiera saber si tú de pronto tienes un blog o algo así donde uno pudiera como, es que yo he escuchado que te referencian mucho, como con, digamos, como con conceptos que tú has dado. Entonces yo pregunto cómo habrá algún tipo de página blog donde hables sobre las técnicas y todo esto que uno No, pudiera ahorita revisar. no, pues ahorita no lo tengo, como les decía, yo tenía un blog compartido, pues tenía como un taller con mi amigo Diego Sánchez,
Pues ahorita realmente no lo tengo, sí quiero hacerlo, o sea, quiero como empezar a poner todo eso que se queda ahí como en las libretas de bocetos, esas reflexiones, primero ordenarlas y darles como un sentido y sí, pues ahorita no lo tengo, pero eso sí lo quiero hacer. eh, pero digamos que ahorita lo único que tengo es como la página mía donde pues están los proyectos y el Instagram, que es donde pues, como que subo las imágenes, ahí donde como que voy colocando lo que estoy haciendo. ¿Y cómo apareces? Es Juan C. Mayorga, Juan C. Mayorga O. Sí, eso, o sea, sí quiero hacer el blog, pero pues por ahora tengo la página y mi Instagram, ahí donde te lo tengo como mis ilustraciones. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Bueno, yo quiero hacer un comentario, sí. Sí, en el caso, justamente con lo que había dicho ahorita, con la pregunta de si también tenías un proyecto propio y demás, pues sí, obviamente lo que está viendo es que tienes como digamos, el talento fundamental o esencial que tienes, es que puedes transmitir cierta emotividad con la ilustración. O sea, cuando digo emotividad me refiero a que eso creo que es una de las cosas yo considero como un poco más complejas y difíciles de lograr como un ilustrador, ¿no? Entonces se puede reflejar en las líneas, en las perspectivas que toman los cuerpos en el espacio, por ejemplo. Es como un orden imaginado que se logra, ¿no? Y transmite una profunda tristeza, soledad, o sea, tiene como esos elementos que son como complejos, especialmente en la vida de una persona mayor, por ejemplo, ¿no? De una persona mayor que bueno, sí, se siente en un banco, como estoy sentado yo ahora, pero ve la vida pasar, digo, ¿no? Pero también ve la vida pasar de los otros, la vida de sí mismo, y también ve cómo pasa la vida, o mejor dicho, ve cómo pasa el tiempo, pero de una manera total. No, no es el tiempo como tú decías cuántico, ni nada, sino es una manera total de ver el mundo, ¿no? Como los instantes, esas cosas. El tema, también veo mucha simbología, lo cual me parece maravilloso en el sentido de, por ejemplo, la estatua, no sé, para mí, o el árbol, ¿entiendes? Sí, son personajes, es decir, tan humanos como nosotros, o sea, en la manera en cómo lo representan, ¿no? Y transmiten unos sentimientos, pues que se van como muy adentro de la percepción que tiene el lector, ¿no? Tanto en la imagen como en el espacio emotivo que transmite todo lo que tú haces allí, ¿no? Entonces, eso es un gran talento. Lo digo porque bueno, es una manera de reescribir también las cosas, ¿sí? De reescribir lo que has visto. Y eso es una tarea compleja, porque la creatividad pues, tiene eso, ¿no? Tienes momentos de bloqueo, tienes momentos también de epifanía, tiene como muchas cosas y al final pues uno tiene que dejar el libro que se vaya, ¿no? Como tú dices, casi que al último momento entregar el libro, bueno, ya lo terminé, pero sí, ya se defiende solo ya, ¿no? Y eso es un gran logro, porque ahorita piensas una cosa, pero dentro de algunos años, porque como es un proceso, el proceso creativo es de madurez también Sí. y de mucho descubrimiento y autodescubrimiento, vas a como a tener, o no sé, bueno, yo veo que tienes como un gran horizonte para lograr cosas increíbles como las que estás logrando ahorita, pero que te vas a volver como, yo siento que tienes como ya una experticia necesaria, ¿no? Un talento, pues obviamente, y lo estás como refinando, como un diamante en bruto, ¿no? Entonces, bueno, Muchas eso me, gracias. me llamó la atención y quería era comentarlo simplemente. Vale, Mardon, no, pues te agradezco mucho pues, las palabras. De alguna manera eso pues es como un aliciente para seguirle dando a mi trabajo. Y bueno, sí, es un poco, el libro es o sea, yo siento que uno lo puede poner en contraposición al proceso de uno, también es un paso del tiempo también, es una manera de ver el tiempo como transformador y como contenedor de ausencias y de permanencias. Entonces, eso está puesto en el libro, pero eso también está puesto en mi proceso como ilustrador, que seguramente lo que tú dices, Marlon, ya hay unas piedras puestas, pero ahí faltan más para, no digo que ir de un camino hacia arriba, sino hacia cualquier dirección, pero ya hay como unas cosas que he puesto ahí en el camino y que ya puedo agarrarme de ellas, pero sí, es eso, siento que el libro es un poco también esos dibujos que están ahí, son un poco mm, una representación del proceso propio de uno creativo que tiene lo que les digo, también es un proceso de tiempo y de cosas que quedan y otras que se diluyen y otras pues, que permanecen. Entonces, chévere, pues que de alguna manera yo
o sea, no suelo escuchar lo que dicen de mi trabajo, o sea, no lo tengo siempre tan presente, entonces, pero me alegra mucho saber que de alguna manera sí está esa conexión que es lo que intento poner ahí en esas páginas. Entonces, pues nada, gracias por el comentario. No, chévere. Para Laura, que estaba también preguntando un poco sobre pues, el blog y los otros trabajos, por ejemplo, hay un libro que a mí personalmente me gusta mucho, ilustrado por Juan Camilo, que es Adiós de Catapum, y se nota mucho la diferencia también, ahí lo Claro, tienes. Es otra cosa, o sea, sí, es tu estilo, tu firma, pero es otra propuesta y yo creo que vale mucho la absolutamente. pena como ver eso. Y también que Juan Camilo se acaba pues, de ser seleccionado para hacer la imagen oficial del Festival de Libros para Niños y Jóvenes de la Cámara del Libro. Entonces, que me parece personalmente también que es otra propuesta Sí, Claro. muy sí, digamos distinta. que pues también muy contento de que este año pues mis dibujos, mis mamarrachos, como les digo, hayan estado ahí vibrando con el festival. O sea, realmente es un honor porque los ilustradores que han ganado, pues los admiro mucho y mm, pues me puso muy contento que este año pues fuera mi propuesta. Ahí de hecho, lo que tú mencionas, la semana pasada pues teníamos una charla con Silvia Castrillón en el marco del festival y ahí pude como mostrarles unas imágenes del proceso. De pronto si alguien quiere, el video que va ahí en la página, en el canal de YouTube de la cámara, está. Y pues ahí como que tuve tiempo de mostrar otras imágenes que de pronto aquí no me fue posible, como esos primeros procesos de acuarela. Tenía ahí como una presentación armada. Entonces, si alguien quiere, pues está ahí puesto un poco a la hora, si se quiere, pues como ese sería un poco el blog provisional de mi trabajo, pero nada, sí, muy contento porque la imagen haya sido este año mis dibujillos. Jenny tenía la mano alzada, me pareció, y Pilar también. Pero a ver si Ah, Jenny está escribiendo por el chat, pregunta si has participado en concursos internacionales. Sí, participé un par de veces pues uno que es muy conocido como en el ámbito de la ilustración, que es el catálogo iberoamericano que organiza la Fundación SM. Ahí estuve, que digamos, seleccionado en el catálogo. Y también el año anterior, pues también tuve la fortuna de quedar seleccionado en uno que hacen en Corea del Sur, desde de una isla, la isla Nami, que se llama Nami Concourse. Y pues también allá, pues con Diego Sánchez, quedamos allá seleccionados para la exposición y como que iba a ser itinerante. Entonces, pues esos son los que recuerdo, pero no recuerdo otro más. Digamos que he querido también, pues, mandar propuestas como a la orilla del viento, pero digamos que ahí me tengo que asociar con algún amigo escritor, porque pero sí, pues, digamos, algunos concursos que he visto por ahí de ilustración sí que me han dado cosillas, pero ya no, al principio sí era como muy de, uy, cualquier concurso me metía, sino que ahora ya es como, digamos, el de la convocatoria del afiche, pues era como un reto bonito para mí porque pues me gustan los carteles, entonces ese como tal sí me parecía lindo participar, aparte por a ver si podía lograr una imagen pues, que funcionara y bueno, parece que funcionó. El año pasado también había mandado una propuesta. Entonces ya es como que si veo algún concurso pues que esté como afina a mis intereses, a mis gustos, pues chévere, sí, mando, pero pues digamos, nunca tengo como, no, pues mando para acá, pues eso sí que ahí si no gana, pues igual queda como el trabajo. Entonces por ese lado como que soy tranqui con lo de los concursos. Y Pilar quería decir algo también. Sí, primero quería felicitarlo por el logro que tuvo con este libro, El perfume del viento, que como decía, no recuerdo el nombre de la compañera, que sí se podía leer sin tener texto, o sea, viendo solo las imágenes, también se puede leer el cuento. Que lo felicito, que se ve, está joven, está recién empezando y ya tiene emoción en su trabajo,
Y eso no es algo que se logre con el tiempo, sino que la emoción en el dibujo es algo que él lo tiene intrínseco, está dentro de él, está en su pasión, yo creo que por el dibujo y por lograr tomar lo que el autor le dice para plasmarlo en un dibujo. Muchas Y lo gracias. felicito, que sigas así y que tengas muchos logros en tu vida y sigas cautivando con tus dibujos al lector. Pues Eso, nada, y eso que dices, muchas gracias. Muy eso amable, que pues, por dices tus que te palabras. gustaría, sí, eso que dices que de hacer, ¿cómo se llama? Cuentos solo con imágenes, yo creo que sería muy lindo para trabajarlo con los niños más pequeños, porque hay pocos libros que, al menos acá en Chile, pocos libros que el niño puede hojear con puras imágenes y leer un cuento con imágenes, porque Sí, definitivamente es importante para ese empezar libro, a jugarlos ese desde... libro primero es algo que también quiero explorar, porque pues nada, el código visual es importantísimo como en esas primeras herramientas de los niños, entonces me parece que eso es la potencia que tiene la imagen en ese contexto, es algo que quiero y que pues, espero llegar como a una propuesta chévere pronto o a corto o mediano, no sé cuándo, pero bueno, ahí de alguna manera, si sale, pues ahí. quiera concretar. Ojalá Dios quiera lo puedas concretar porque se van a poder van a haber más lectores desde pequeños, con esa ansiedad de observar el mundo a través de un libro, porque ese es lo que le tenemos que mostrar a los niños, que en un libro uno puede conocer el mundo. Ahí está, Claro, plasmado. absolutamente, por supuesto. Sí, bueno, te agradezco mucho. Felicitaciones, que te vaya bien, Gracias. bendiciones en tu labor de dibujante. Gracias. Dibujante con alma. Bueno, y ya Yo, para ir cerrando, quería, María va a decir algo. sí, Adelante. no, yo quería decir eso que dijo Pilar. Realmente Juan Camilo es muy joven y ya ha participado con las más importantes editoriales, con los más importantes autores. ¿Tú crees, Juan Camilo, que eso se debe a qué? ¿Es suerte? ¿Es constancia en el trabajo? Hay que decírselo a los demás. Generalmente dicen, los ilustradores se quejan de que los editores no los miran, pero tú eres un ejemplo de que los editores sí se fijan en algo, ¿no? Porque... Pues sí, yo primero sí, siento como que he estado trabajando, siento que de alguna manera muchas veces he querido decir como no, me voy a dedicar ya como a otra cosa, pero pues digamos, siento que cualquier empresa creativa, cualquier empresa en algo que uno quiera hacer requiere trabajo, constancia, reflexión sobre lo que sobre lo que está haciendo y pues eso en algún punto tiene un resultado o una conexión o queda ahí y alguien lo puede ver. Yo tengo la fortuna, pues como dice María, un poco, la verdad, no lo busqué en el inicio, o sea, no fue como, uy, o sea, yo no fui como me voy a poner a mandar mis imágenes a todas las editoriales. Yo estaba muy emocionado con lo que estaba haciendo y como con mucho entusiasmo y era un poco eso, o sea, siempre sentir que el oficio del ilustrador es una cosa de gozo, pues de disfrutarlo, porque hay veces que eso se puede volver ya, o sea, cuando se vuelve como una cosa de trabajo, no, sí, también es trabajo, pero siempre tiene que estar pues el disfrute del oficio, y eso era algo que yo hacía desde el inicio, o sea, casi que la transición de cuando hacía mis dibujos ahí para ponerlos como en mi perfil y ya cuando los publicaron, pues siempre he tratado que se mantenga la frescura del trabajo y pues nada, pues lo que tú dices, ¿no? Yo no siento que lo haya buscado, pero sí sé que lo que sí es que he tratado de ser como coherente, constante, sobre todo con el trabajo y pues nada, me alegra mucho que muchas de mis imágenes estén puestas ya en varios libros, pues, en varios escenarios de las editoriales. Me falta, pues, espero algún día trabajar contigo, María, pero nada, eso. Yo siento que igual tampoco me lo creo tanto, es como que sigo trabajando en mis cosas y ya, pues, o sea, chévere que vayan pasando cosas y vayan a ver
existan oportunidades de hacer como más proyectos, pero ahí sigo, yo como que sigo en lo mío y ya. Juan Camilo, en este proceso de aprendizaje y de evolución de tu trabajo, ¿en qué medida el vínculo con el editor te ha apoyado en tu crecimiento, en la evolución de tu trabajo? Mucho. Pues esa pregunta es clave porque siento que el editor es una figura importante si sabe entender como lo que está rodeando, pues obviamente al autor y al ilustrador. Yo, como les decía al inicio, tuve la oportunidad desde el primer libro de trabajar con María Fernanda Paz, que ha sido como mi editora, con la que más he trabajado. La mayoría de los libros han sido con ella y pues me he dejado guiar también por su criterio. Hay veces que ella me dice, no, no funciona. O sea, como que me dice, créeme, hay que hacerlo distinto. Y muchas veces uno no ve esas cosas. O sea, uno cree que, escucha, lo que estaba pensando y después dice, sí, o sea, digamos, pues ese ojo crítico, esa experiencia, por supuesto que también tiene el editor y en este caso Mafe, pues me ha ayudado mucho. ¿Verdad? Me ayuda mucho como a entender también lo que está por fuera de mi proceso creativo, de la responsabilidad también como con el libro, como que no todos los libros tienen tonos distintos y el editor es fundamental porque, digamos, es como está ahí en el proceso del ilustrador y puede hacer que pues el libro llegue o no a buen puerto. Entonces yo soy como muy de estar comunicándome mucho, con mucha claridad con el editor, que haya una cosa sí, una comunicación constante para que haya entendimiento, creo que se lleguen a acuerdos, o sea, por supuesto hay cosas en las que cedo mucho y hay otras que sí me gusta pues también que se vea que es una propuesta mía. También un ilustrador debe tener argumentos también para defender sus ideas, su trabajo, entonces creo que pues es una conversación con el editor, con el director y es llegar a acuerdos. Siempre lo he manejado así, entonces pues, no he tenido problemas. Por ahí no, mentira. Con Mafe, ella a veces se sale de los chiros, pero siempre ha sido muy, muy bello trabajar con ella y pues, con toda la gente que he trabajado. Siempre ha sido los mejores términos. Bueno, Mercedes, que se salió, había dejado unos comentarios en el chat que me gustaría leer, ya como para cerrar, a no ser que alguien más tenga algo que decir. Pero decía, tu dibujo se asemeja al estilo de Quentin Blake. Sí, me lo han dicho mucho, pero eso sin buscarlo. O sea, obviamente yo admiro muchos señores como pues ya una leyenda, pero sí me lo han dicho mucho que viviera como en ese ámbito, pero también, o sea, es que en Inglaterra y en Francia, pues está Sempe, que también es otro ilustrador que yo admiro mucho, pues Quentin Blake, ahora hay Serge Bloch, que también como que tienen esa escuela del dibujo así, de caligráfico casi. Entonces es algo que a mí pues, también siento que me identifico mucho para poder ponerlo ahí. Pero sí me han dicho mucho, como, muy Quentin Blake, pero bueno, trato como cada vez de que sea más yo y no tan Quentin Blake. Bueno, y cuando estabas mostrando los bocetos, dice que linda la manera como se gesta la ilustración, imagen con vida. Respecto al color, dice que el color fue muy buen signo, con fuerte significado, un ciclo hermoso. Sí, como fue muy acertada esa elección del color, de lo que contabas de la elección de la paleta de color y del cambio de paleta, exacto. También dice que fue muy acertado tomarlo familiar y cercano, cuando hablaste de tu abuelo, para representar a los personajes de modo que también fueran cercanos a los lectores. Me parece que muy acertado Sí, yo creo ese que a la cambio final de uno ello. se tiene que valer es de lo que le pasa a uno y no tanto. Bueno, creo que sí, nadie más tiene nada que preguntar o decir. Muchísimas gracias a todos por participar, por estar acá conversando. Muchas gracias, Juan Camilo, por acompañarnos y compartir pues todo tu proceso con nosotros. Este video pues quedará colgado y va a ser un documento muy interesante para quienes después quieran conocer tu libro y conocer pues el proceso creativo. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos pronto.